Hice la lista. Sí. Muy bien. Esto, lo del salario justo, también hay veces que no estamos de acuerdo los trabajadores, como quiera ahorita lo voy a platicar con los demás, con lo que toda la tarea que nos dejan y lo que ganamos. Es que hay veces que no es recíproco eso, ¿verdad? Nos exigen muchas cosas y no tenemos más dinero, a veces no queremos, ¿verdad? Sí, pues es como quien diría, es casi que le estoy regalando el trabajo y Así es, no quieren darme lo que realmente corresponde. lo que realmente vale mi trabajo, ¿verdad? Y realmente nosotros, por decir, ustedes ahorita porque están estudiando, pero por decir, mi ejemplo, estás preparado, o sea, eres licenciado, tienes maestría, pues eso tiene un valor, pero muchas veces ese valor no se reconoce cuando está uno trabajando. En ocasiones sí, y en otros trabajos no, ¿verdad? A veces hay gente que dice, no, yo sí estoy contento con lo que gano. Y yo aparte he oído de gente que dice, no, la verdad, entré ahí porque necesito recibir dinero, pero realmente es muy poco y me exigen mucho. Entonces, pues hay los pros y los contra, va normalmente. Así es. Entonces, esto va dependiendo de también de, ustedes se cotizan, vaya, por decir, un doctor. Hay muchísimos doctores y hay doctores de muchos precios también. Por decir, hay ginecólogos que la consulta la traen en más de 1,000 pesos. Y hay ginecólogos que puedes encontrar que la consulta te la da lo más barata en 300 o 250 pesos. Pero pues hay de ginecólogos a ginecólogos, ¿verdad? También hay que ver dónde te vas a ubicar o hacia qué tipo de gente quiere que prestar el servicio. Porque créanme que una persona que no tiene dinero no va a ir a buscar a un doctor que le va a cobrar 1,000 pesos, porque mejor con esos 1,000 pesos hace un pequeñito mandado para poder comer en su casa. Entonces, también va dependiendo de las necesidades de cada una de las personas, de lo que percibe uno, ¿verdad? Y lógico, hay que, a veces nosotros como mexicanos, más ganas, más gastas. Más tienes, pues más también le entramos a los gastos. Y a veces no sabemos ahorrar. O sea, nos llega el dinero y ya se cuenta que nos queme las manos. Hay que tener mucho cuidado porque luego se vienen malos tiempos y ahí es donde dice uno, hubiera ahorrado dinero para poder vivir cuando no hay trabajo. Entonces, ahí es donde a veces nos damos topes con la pared cuando pasan estos problemas. Por decir, aquí con lo de la pandemia fue más feo, pero porque aquí fue algo mundial y aparte fue algo que sucedió de un día para otro, de decir, se cierran las empresas y empiezan unos al corredero de gentes o otros a medio sueldo, etcétera. Entonces todo eso afectó fuertemente a muchas partes del mundo, ¿verdad? También está lo que es la reprobación total por los préstamos con interés.
Eso es un problema también muy serio, jóvenes, porque los préstamos de los bancos son altísimos, altísimos. Y no se diga de los prestamistas también, pero ya los bancos se supone que si mueves mucho dinero y así, te dan una tasa preferencial. Pues sí, pero ese tipo de gentes tiene la forma de recuperar el dinero más fácilmente. Los que piden créditos de miles bueno, de más de miles de pesos y de millones, ¿verdad? Tienen empresas y ellos recuperan y con eso se van moviendo. Pero los que somos empleados, que no ganamos esas cantidades, tú pides un préstamo y te lleva a la casa de la amargura, ¿va? Porque al rato ya debes mucho y ya no puedes pagarlo. Y hay un momento en que ya vives para pagar los bancos, vives para pagar los préstamos, entonces sacan hijo, ¿va? Otra de las preocupaciones de los estudiosos de la economía durante la Edad Media fueron los préstamos con interés. La ordenanza de 7,000, no es cierto, la ordenanza de 779 que reprobaba la usura, o sea, los préstamos con interés. Estuvo vigente durante un milenio. Y luego empieza a verse lo de la inflación que provoca la devaluación. La devaluación es un resultado de la inflación. Esta última se presentó con gran frecuencia durante el medioevo. Debido a las constantes alteraciones sufridas en las monedas, lo que llegó a provocar, denominado por algunos autores, la peste monetaria. Y luego se ve lo que es el cristianismo, que condenó la actividad económica dirigida a la fiebre de la ganancia y a la especulación desmedida. Nicolás Oresmes se distinguió en esta época por sus ideas acerca de la moneda. Defendió a la moneda explicando la función económica que ésta tenía. A la vez, reprobó las alteraciones que los príncipes hacían con ella. Propuso un régimen bimetalista, señalando que entre el oro y la plata existente una relación comercial y que sobre esa base debe establecerse la relación legal, susceptible de las modificaciones. Y aquí el estudio de la economía en la Edad Media se reduce, como en la antigüedad, a una lección de moderación, en parte normativa y en parte doctrinal.
Ahora vamos a ver lo que es el mercantilismo. En los últimos siglos de la Edad Media, la evolución de los hechos crearon las condiciones para que surgiera una nueva doctrina, más económica y menos moral. Lo que era el mercantilismo. El mercantilismo es un descubrimiento de América el humanismo y el renacimiento y revolución protestante y contrarreforma católica. Hay diversos acontecimientos mundiales que afectaron al marco histórico. Aquí, ¿por qué? Porque era el que delimitaba la aparición del mercantilismo. Por decir, un ejemplo es el descubrimiento de América, con el cual se propició la expansión del mercado europeo y el consecuente fenómeno del colonialismo. Y luego también fueron las ideas culturales del humanismo y del renacimiento. Y luego los movimientos religiosos de la Revolución Protestante y la Contrarreforma Católica. ¿Cuál es la diferencia entre mercantilismo y medioevo? Estos hechos son los que devuelven la conciencia del valor de los bienes económicos y de la riqueza, no como medio de salvación o para la salvación eterna, sino como un instrumento de felicidad y de poder. Por consecuencia, el espíritu del mercantilismo fue contrario a las ideas económicas del medioevo. ¿Qué pasa cuando traemos dinero? Todo compramos y andamos contentos. Pero se empieza a acabar el dinero y sabes que todavía falta mucho para que se termine la quincena y nos empezamos a preocupar. Y se acaba el dinero y estamos de genio. ¿Por qué? Porque ya no podemos comprar lo que queríamos comprar o porque surgió un problema en la casa y necesitamos aportar más dinero y no hay de dónde cobren y se hace un caos. El mercantilismo es una doctrina más económica y menos moral. Para definir el mercantilismo se emplean las palabras de A. Du Bois en su libro Historia de las Doctrinas Económicas, teoría del enriquecimiento de las naciones mediante la acumulación de metales preciosos. La idea del mercantilismo
se presentó como un sistema independiente de la moral religiosa, es decir, laico. Trató los asuntos económicos desde el punto de vista económico y político. Y luego se vio lo que es la materia económica, que era objeto de un estudio de conjunto. Y por primera vez considera el mercantilismo la materia económica, que es el objeto de un estudio de conjunto. Y luego dan su punto de vista Serra, Moishe Berein y Moon. Con el mercantilismo aparecen los primeros tratados de economía política. Los escritos más representativos fueron, o los escritores, perdón, más representativos fueron el italiano Antonio Serra, el francés Anthony o Antoine Montesquieu y el inglés Thomas Moon. El mercantilismo, su influencia prevaleció durante siglos. A partir del 13 en Italia, en Flandes desde el siglo XIV, en Francia a mediados del siglo XV, y se prolongó hasta parte del siglo XVIII en otros países de Europa. Y luego está Cromwell y Colbert. Entre los actos de gobierno más destacados que tomaron la política económica del mercantilismo, esto para ser aplicadas en leyes, en decretos, en reglamentos y códigos. ¿Qué destacan? Destacan en Inglaterra Oliver Cromwell y en Francia Jean-Baptiste Colbert. Y luego se habla de la crisis hedónica, que eran materiales amonedados. Siguiendo un esquema lógico de la economía mercantilista, los elementos que la conformaron fueron los siguientes. El mercantilismo se fundamentó en la creencia crisohedónica, que era una creencia en la permanencia de la riqueza monetaria de los metales amonedados. También se buscaba conservar todo el metal que se poseía y adquirirlo cuando se carecía de él. También se trataba de impedir que saliera el oro y la plata. Por el contrario, se propiciaba su entrada.
se procuraba reducir las importaciones y el incremento de las exportaciones, que viene siendo la balanza comercial favorable. Y para alcanzar el punto anterior, era necesario organizar la industria y el comercio. Ahí es donde empieza a surgir lo de organizar bien la industria, porque cada quien jalaba para su rumbo como pudiera. En pocas palabras, el mercantilismo quedó constituido por el crisohedonismo, la reglamentación, la balanza comercial, la organización industrial y comercial, el colonialismo y el celo internacional. Y luego el mercantilismo fomentó el intervencionismo proteccionista del Estado. Y el intervencionismo reglamentador del Estado en la economía. O sea que en síntesis el mercantilismo en cierta forma descuidó la observación de los hechos económicos. Sin embargo, su contribución a la ciencia económica permitió la creación de un sistema orgánico de política económica, más práctico que teórico, en un intento por ordenar la vida económica de esta etapa histórica. O sea, que fue nivelando todo lo de la economía y fue ordenando o poniendo un freno a la economía con esto. Ahora vamos a hablar sobre el liberalismo, que normalmente es un método analógico. Es una analogía biológica y analogía mecánica. Con la llegada de las experiencias liberales, concurren nuevos métodos científicos fundados en la observación y en la realidad fenomenológica. El paso metodológico entre las ciencias naturales y las ciencias sociales fue gradual. La economía permaneció ligada a los estudiosos de las ciencias naturales. El método analógico sustentó las bases científicas de la economía, relacionándola con la analogía biológica, que es el acercamiento de la vida y del organismo económico con el organismo animal.
tendientes al equilibrio, o bien con la analogía mecánica que el acercamiento de la economía a la física. La comparación de la economía a la física. La comparación de la economía con la física la señaló Montanari con el ejemplo de los vasos comunicantes, cuyo líquido tiende a nivelarse. Así en el mercado de los precios se tiende a un nivel internacional. Ahora vamos a ver sobre el voluntarismo y naturalismo económico. La experiencia mercantilista en la economía llevó a reconocer la moral, o llevó a reconocer más bien a la moral como el factor de impulso y al hombre como sujeto económico. Dentro del juego político de esa época, en cambio, el liberalismo consideró al factor económico. Autónomo del hombre. Es decir, el liberalismo juzgó en el orden económico se realizaba en forma espontánea y mecánica a través del libre juego de las fuerzas económicas. Naturalismo económico, en tanto que el mercantilismo representaba un orden impuesto desde el exterior por parte del Estado. A eso se le llama voluntarismo económico. En consecuencia, se desarrolló decididamente el concepto del valor del hombre en su realidad humana. La doctrina del liberalismo llevó al individuo al centro de la realidad social, haciendo de él y de su fuerza indistinta el origen tanto de la moral como del Estado. Y luego está el mercantilismo, que decían que era industria. El liberalismo, que retorna a la agricultura. En este marco de referencia se puede hacer un somero esquema comparativo entre el mercantilismo y el liberalismo en sus aspectos más generales. Por decir, el mercantilismo se regala la agricultura y se cae un proteccionismo industrial. Eso es en el mercantilismo. Y en el liberalismo se vuelve a la agricultura y se considera el posicionamiento industrial como perjudicial. En el mercantilismo se sacrifica a la agricultura
y a sus productos a precios bajos, con altas tasas impositivas. Y el liberalismo, gracias al inuismo, en el siglo XVIII, el espíritu humano quedó más libre de prejuicios, con lo cual se pudo criticar la doctrina mercantilista. ¿Cuál es la crítica más grave al mercantilismo? Consistió por parte de varios autores franceses e italianos en el descuido que se tuvo por la agricultura, a cambio de la sobreprotección a la industria. Es como todo. Si ustedes empiezan a decir, me duele la panza, y a todo el mundo le dicen, me duele la panza, ya eso está aquí. Muchas veces ni nos duele, pero hacemos que nos duela porque estamos dice y dice. Somos hipocondríacos. Entonces, eso es muy difícil. O decimos, ¿sabe qué? No puedo hacer esto. Nosotros mismos estamos usando esta palabra, no puedo. No vamos a poder. Aquí, no me siento bien y puedo hacer todo lo que quiero hacer. Ahora vamos a ver qué dice Ricardo Cantillón, que fue uno de los exponentes más significativos, del liberalismo. Es Ricardo Cantillón. Este fue un pensador que consideró en el siglo XVIII que la economía estaba desarrollando un importante cambio que daba lugar a nuevas conclusiones científicas. Y luego decían que había un precio natural o costo de producción. Cantillón trabajó con la idea de que todas las actividades o que toda la actividad económica desemboca en el cambio. Este fenómeno se expresa en términos de precios y costos. El precio en el mercado libre resulta de la oferta y la demanda y gira alrededor del precio natural o costo de producción. ¿Cuáles fueron las ideas de Cantillón? Él no llegó a la teoría del beneficio como precio, del trabajo del empresario, pero sí maneja la teoría del precio aplicadas a la moneda. O sea, en este sentido, utilizó las experiencias de Oresmes ya tratado en relación con el binomio que era el valor-precio de la moneda. Decían que el valor era intrínseco y el precio era fluctuante. Otra aportación de Cantillón, consistió en distinguir entre el valor intrínseco
y el precio fluctuante a que se venden los bienes en el mercado. Como ejemplo, puede señalarse que si un hombre ha gastado mucho dinero en mejorar su casa, no obtendrá su valor intrínseco cuando la venda. Por lo tanto, consideraba que el dinero debe corresponder a los artículos que por él se cambian. Es como los carros, más bien. Pues la casa, actualmente ustedes, entre más dinero le metan a la casa, pues es mejor. Ahorita en la actualidad, ¿verdad? Porque eso sí va aumentando de precios. Si ustedes le meten un mejor acabado, pues eso vale dinero. Pero en un carro no. Ustedes le pueden meter rines, le pueden meter un estéreo muy bueno. Pues todo eso el carro con los años se va depreciando el valor. Entonces el costo va bajando. En lugar de ir subiendo como las casas, en los carros va bajando. Entonces es como se ve aquí. Castillón ocupa un lugar intermedio entre el mercantilismo y la fisiocracia. La experiencia del liberalismo se presentó bajo dos formas: la escuela fisiócrata y la escuela clásica. Y también nos dicen que reactivar a la agricultura como el sostén más importante de la economía nacional. Entre las consideraciones más importantes que cabe hacer del liberalismo, se destacan las siguientes. Fue necesario reactivar la agricultura, ya que se consideraba que el origen primordial de la riqueza estaba en la tierra. A la agricultura y al comercio se les tomó como las columnas que sostienen a cualquier nación. Y se trató de preservar la idea de que el dinero debe ser esclavo del comercio y no su tirano. Ahora vamos a ver un poco acerca de la fisiocracia. ¿Cuáles eran las ideas de los fisiócratas? Ellos fueron los que constituyeron la primera escuela de los pensadores económicos, que emplearon los métodos científicos de aislamiento y abstracción. Aunque no se percataron de que su aportación servía posteriormente a los métodos de análisis económico. Ahí le vamos a dejar tantito porque ya se va a acabar, me va a sacar otra vez. Ahorita se vuelven a conectar para poder seguir. ¿Cómo van? ¿Sí están entendiendo?
Sí, maestro. Esto habla mucho de historia, pero la ventaja es que ¿cómo se llama? Explicándonos un poquito los términos, entonces eso ayuda a comprender un poquito más fácil el tema, ¿verdad? Por eso ya también